¿Qué llevaría a un sacerdote jesuita a escribir el manual de brujería más temido y prohibido de Europa en el siglo XVI? Martín del Río, un estudioso y ferviente defensor de la fe, creó el Disquisitiones Magicae para cazar y castigar a quienes practicaban lo prohibido. Este manual no solo enseñaba a identificar a los culpables, sino que se convirtió en la guía para los brutales juicios de brujería en Europa. Quédate hasta el final para descubrir las horribles consecuencias que esta obra tuvo en la vida de miles y cómo el legado de este autor sigue vigente. Antes de adentrarnos en el oscuro y fascinante mundo del grimorio del Papa Honorio, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir los detalles más impactantes y secretos esotéricos que han aterrorizado a generaciones. Vamos a desvelar juntos estos misterios. El último gran manual de brujería. La persecución de la brujería en Europa alcanzó su clímax con la obra monumental y oscura Disquisitiones Magicae de Martín del Río. Considerada el último gran manual de caza de brujas, esta obra es una ventana directa al mundo de creencias, miedos y tensiones que marcaron siglos de represión brutal. Escrita con una profundidad casi obsesiva, este manual estableció los estándares para los procedimientos y condenas de aquellos acusados de practicar las artes oscuras. La historia oscura de Martín del Río. Nacido en 1551 en Amberes, Martín del Río vivió en una Europa marcada por el conflicto y la desconfianza, donde religión y política se entrelazaban inseparablemente, especialmente después de la Reforma Protestante. A pesar de pertenecer a una familia acomodada, la convulsa situación de la época moldeó profundamente su visión del mundo, impulsándolo hacia la vida académica y religiosa. Atraído por la rigurosidad de los jesuitas, se unió a esta orden religiosa, clave en la Contrarreforma, sumergiéndose en una intensa formación académica que le permitió dominar diversos temas y adquirir una visión metódica y estructurada del mundo. A lo largo de su vida, se dedicó a construir una obra monumental para combatir la corrupción espiritual, la brujería y la herejía. La motivación detrás del Disquisitiones Magicae no era solo el conocimiento, sino una necesidad obsesiva de controlar cualquier aspecto de la espiritualidad que se desviara de la ortodoxia católica. Del Río buscaba crear un sistema infalible para identificar y castigar a quienes practicaran o fomentaran la magia, convencido de que representaban una amenaza mortal para el orden divino. Su manual ofrece una guía detallada de los tipos de magia y sus castigos, presentándose como un tratado científico que combina argumentos teológicos, jurídicos y filosóficos para justificar la persecución. En una Europa asolada por conflictos religiosos, hambrunas y epidemias, el miedo a lo oculto y a las fuerzas malignas estaba en su punto álgido. La idea de que el diablo y sus seguidores estaban activos era común, y el trabajo de Del Río se convirtió en una herramienta valiosa para aquellos que querían purgar a la sociedad de esta amenaza. Aunque su tratado se presentaba como una obra académica, en realidad era un arma de persecución, reflejando la intolerancia y el pánico de una época en la que cualquier desviación podía interpretarse como un pacto con el diablo. Del Río no solo observó el desarrollo de la caza de brujas en Europa, sino que contribuyó activamente a su metodología, aportando legitimidad a los procedimientos judiciales para erradicar la herejía. La Disquisitiones Magicae se convirtió en una obra temida y respetada, profundamente arraigada en el miedo y el fanatismo. Para Del Río, la brujería y la herejía eran males a erradicar, y su obra reflejaba esta convicción con frialdad, ganándole un lugar prominente en la historia de la persecución. La estructura meticulosa de su obra intentaba categorizar y comprender cada aspecto de la magia, otorgándole a cada tipo un lugar específico dentro de su visión del mundo. Esta clasificación no solo distinguía diferentes prácticas mágicas, sino que también identificaba el nivel de amenaza que representaban y justificaba la severidad de su castigo. Para Del Río, algunas formas de magia, aunque peligrosas, podían tolerarse, mientras que otras requerían una intervención inmediata y brutal. En su obra, examina primero la magia natural, que implica el uso de propiedades ocultas de la naturaleza sin la intervención directa de fuerzas demoníacas. Aunque no implica un pacto con el diablo, Del Río advertía que la magia natural no estaba libre de riesgos, ya que explorar los secretos de la naturaleza sin la guía de la fe podía llevar al individuo a caer en la tentación y alejarse de Dios. Consideraba la magia natural como una puerta peligrosa que debía observarse con cautela y podía ser castigada si se practicaba de forma imprudente. A medida que su clasificación avanzaba, examinaba otras prácticas mágicas más peligrosas. La magia artificial, según Del Río, era una forma de engaño y charlatanería donde el practicante utilizaba trucos e ilusiones para manipular a los demás. Aunque no representaba un pacto con el diablo, este tipo de magia era moralmente corrupta y podía desviar a las personas de la verdadera fe. Para Del Río, estos falsos magos y sus prácticas representan una amenaza porque fomentan la superstición y alejan a la gente de la devoción auténtica.
En el Disquisitiones Magicae, condena esta forma de magia por ser un obstáculo en el camino hacia Dios, justificando un castigo moderado para quienes la practican. Finalmente, se centra en lo que considera la forma más peligrosa de todas, la magia demoníaca. Aquí, su tono se vuelve más sombrío y su condena absoluta. La magia demoníaca, según Del Río, implica un pacto explícito o implícito con el diablo y sus demonios, constituyendo una traición profunda a la fe cristiana. Describe en detalle los rituales y prácticas de esta magia, viendo a brujos y hechiceros como agentes del mal que buscan destruir el orden divino. Este tipo de magia es, para él, el mal en su forma más pura y debe ser erradicada sin piedad. La clasificación de Del Río no es solo un ejercicio académico, sino una justificación para la persecución. Cada tipo de magia, desde la más simple hasta la demoníaca, es motivo para castigar y controlar, reforzando la idea de que cualquier desviación de la fe ortodoxa es peligrosa y herética. La Disquisitiones Magicae no solo categoriza, sino que crea un marco rígido que permite entender el peligro inherente en cada acto de magia y justifica la brutalidad necesaria, según los pensamientos de la época, para preservar el bien. En su obra, se detalla cómo identificar, enjuiciar y castigar a aquellos acusados de brujería y magia demoníaca. No solo actúa como un manual teórico, sino también como una guía completa para los tribunales en la cacería de brujos y herejes, marcando pasos exactos para asegurar que estos enemigos de Dios reciban un castigo ejemplar. Del Río legitima el uso de la tortura, la manipulación psicológica y los procesos judiciales extendidos como herramientas indispensables en la búsqueda de la verdad, reflejando el contexto de una Europa donde el miedo a lo demoníaco justificaba métodos brutales. Uno de los elementos más oscuros es la defensa de la tortura como herramienta legítima para obtener confesiones. Del Río argumenta que los acusados de pactar con el diablo y practicar magia demoníaca son expertos en mentir y engañar, por lo que las técnicas ordinarias no son suficientes para extraer la verdad. La tortura, en su visión, es indispensable para quebrantar la voluntad de los sospechosos y revelar su culpabilidad. El sufrimiento físico, según él, no es un acto de crueldad sino un instrumento divino que defiende la fe y el bien común, justificado por el peligro existencial que representan estos individuos. El procedimiento recomendado es exhaustivo y meticuloso, diseñado para que ningún culpable escape. Cualquier sospecha de brujería debe ser tratada con absoluta seriedad, y hasta rumores y acusaciones sin pruebas tangibles son motivo suficiente para iniciar un proceso judicial. Según Del Río, el simple hecho de ser señalado como un posible brujo es indicio suficiente de que algo oscuro puede estar ocurriendo. Para Del Río, la presunción de inocencia es una debilidad en casos de brujería, ya que los practicantes de artes oscuras son expertos en ocultar sus acciones y escapar de la justicia mediante engaños. Su proceso de justicia está diseñado para considerar al acusado culpable hasta que se demuestre lo contrario, algo casi imposible en un sistema que favorece la tortura. El proceso judicial que describe no se limita a la tortura física, sino que también incluye la manipulación psicológica y el aislamiento. El acusado, a menudo aislado de cualquier apoyo externo, es sometido a intensos interrogatorios que buscan desgastarlo emocionalmente y hacerlo ceder. Los interrogadores deben actuar con paciencia y astucia, utilizando la fe del acusado en su contra y recordándole que solo confesando puede aspirar a la salvación. Esta táctica busca manipular la mente del acusado hasta llevarlo a un estado de desesperación donde cualquier resistencia sea inútil. La confesión obtenida bajo presión se convierte en prueba irrefutable de su culpabilidad. Finalmente, se establece un protocolo para la ejecución de los declarados culpables. Para Del Río, el castigo debía ser ejemplar, no solo eliminando la amenaza inmediata, sino sirviendo como advertencia a otros. La ejecución pública de herejes y brujos reafirmaba la autoridad de la Iglesia y el poder de Dios sobre las fuerzas oscuras. Cada ejecución era vista como una victoria contra el mal y un acto de justicia divina necesario para purgar la sociedad. La Disquisitiones Magicae no es solo un libro sobre magia o brujería, sino un reflejo de una época dominada por el miedo y las creencias. Este manual nos recuerda cómo el miedo a lo desconocido puede distorsionar el juicio y justificar actos extremos, mostrando que la búsqueda de pureza y justicia puede convertirse en una herramienta de opresión. La historia juzga este periodo y nos invita a reflexionar sobre el control de nuestros propios miedos y prejuicios para evitar persecuciones similares, enfocadas en otras creencias o grupos. Gracias por acompañarnos en este viaje al oscuro y fascinante mundo del Grimorio del Papa Honorio. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estos impactantes secretos esotéricos. Hasta la próxima.